Bienvenidos a la segunda clase del módulo 3 del curso de Estrategias Efectivas de Enseñanza y Aprendizaje. Esta es la última clase de este curso y lo que vamos a trabajar tiene que ver con respecto a la evaluación. La clase de hoy se dividirá en 4 momentos. En un momento inicial vamos a desarrollar y vamos a ver qué es la evaluación. Vamos a ver qué tipos de evaluación existen. Posteriormente veremos algunos instrumentos de evaluación que se pueden implementar. Y por último veremos cuál es el rol de la evaluación frente a los aprendizajes del siglo XXI. Empecemos entonces por ver qué es la evaluación. Bueno, la evaluación es parte del proceso de enseñanza. Esto es, en primer lugar, lo que quiero resaltar, ya que muchas veces consideramos a la evaluación como algo que está por fuera del proceso de enseñanza. ¿Sí? Consideramos, por ejemplo, la enseñanza por un lado y otro momento separado y apartado que es la evaluación, que no tiene nada que ver con lo que sucedió antes y que su único objetivo es poder calificar y poner una nota. Ahora, ¿para qué evaluamos? Bueno, no evaluamos solamente para poner una nota, sino para registrar y valorar los resultados de aprendizaje obtenidos. Como decíamos muy al principio de este curso, el aprendizaje es inferencial. Nosotros no podemos abrir la cabeza de nuestros estudiantes y señalar dónde están los aprendizajes. Por lo tanto, lo único que podemos hacer es inferirlos. ¿A través de qué? A través de lo que el alumno hace, dice o actúa, piensa, escribe, etc. ¿Y qué es lo que evaluamos? Bueno, esto es un aspecto importante. Nosotros podemos evaluar los aprendizajes de nuestros estudiantes, pero también podemos evaluar nuestras propias prácticas de enseñanza. La evaluación no se limita únicamente a evaluar los aprendizajes de los estudiantes. Si nosotros no utilizamos la evaluación también para repensar y reelaborar nuestras propias prácticas, estamos desperdiciando una parte de esta instancia. Esto se relaciona con la primera pregunta. ¿Por qué evaluar? ¿Por qué evaluamos? Bueno, evaluamos para certificar conocimientos, para clasificar, para predecir o para orientar. Y ahí es muy importante porque la función de certificar conocimientos es simplemente una de las funciones. Pero nosotros también podemos utilizar la evaluación para diagnosticar, podemos usar la evaluación para orientar. Este es un aspecto de la evaluación que le vamos a dar mucha importancia, ya que está muy relacionada con la evaluación formativa o la evaluación continua. Bien. Bueno, una vez que respondimos por qué evaluar y respondimos qué es lo que vamos a evaluar, nos tenemos que preguntar cómo vamos a evaluar. Y en este sentido, si lo que nosotros queremos evaluar es el proceso de aprendizaje, la evaluación tiene que ser también coherente con lo que trabajamos en las clases. Si nosotros durante las clases aprendimos, por ejemplo, a manejar una herramienta y después hacemos una evaluación teórica sobre el uso de esa herramienta, es posible que haya ciertas dificultades para atravesar esta evaluación, ya que lo que trabajamos en las clases es diferente a la modalidad de la evaluación. En ese sentido, es importante elegir correctamente qué técnicas de evaluación, qué instrumentos de evaluación voy a utilizar. Y la última pregunta que tenemos que hacernos a la hora de definir una estrategia de evaluación es ¿quién evalúa? Acá ustedes dirán, bueno, obviamente, el que evalúa es el docente y el evaluado es el estudiante. Pero sin embargo, existen diferentes modalidades de evaluación, como por ejemplo la autoevaluación, ¿no? Donde el alumno se evalúa a sí mismo, la coevaluación, donde los alumnos se evalúan entre sí mismos, o sea, entre pares, y hay distintas formas de heteroevaluación, es decir, formas de utilizar diferentes herramientas combinadas. ¿Sí? De esta forma podemos lograr una evaluación mucho más completa. Uno desconfía o tiende a desconfiar de la autoevaluación, pero está probado que muchos alumnos son
logran generar un proceso reflexivo a través de la autoevaluación que les permite también corregir sus propios procesos de aprendizaje. Y esto es importante porque a nosotros como docentes no debería interesarnos solamente que el alumno aprenda los contenidos de nuestra materia, sino que el alumno también en nuestra materia tiene que aprender cómo aprender, como decíamos en la clase anterior. Entonces, mediante la autoevaluación, el alumno puede realizar un proceso reflexivo que lo ayuda a corregir sus prácticas de aprendizaje. Pero veamos un poco más en detalle qué tipos de evaluación existen. Tenemos diferentes tipos de evaluación clasificados según la función que cumplen en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Empecemos por la evaluación sumativa. Es la evaluación tradicional, es la evaluación a la que más seguramente están acostumbrados. Esta evaluación pretende certificar los aprendizajes de los estudiantes. Pero es importante aclarar que la evaluación sumativa es una foto de un momento determinado del proceso de aprendizaje, pero que no nos muestra la película completa, no nos muestra el proceso completo de aprendizaje que hizo el estudiante para pasar de un punto inicial al punto en el punto que nos da la foto. El formato típico que adquiere la evaluación sumativa es el de los parciales y finales, ¿no? El parcial a mitad de cursada, el parcial a final de cursada, la evaluación y calificación de esas dos instancias, el promedio y el posterior final o no, según corresponda. ¿Está mal evaluar de esta manera? Se preguntarán. No, la realidad es que la evaluación sumativa nos es útil y es necesaria en cierto punto para poder justamente calificar y clasificar a los estudiantes. Ahora bien, el problema es que sea la única forma de evaluación que implementemos, que pretendamos que eso nos va a dar una información completa y amplia de todo el proceso de aprendizaje, que nos va a servir como un feedback para la enseñanza, cuando de hecho no es así. Es necesario complementar esta estrategia con otras formas de evaluación que nos darán información complementaria. Por ejemplo, la evaluación diagnóstica nos permite conocer o entender cuáles son los saberes previos de los alumnos sobre un determinado tema y que eso nos sirva también como insumo para nuestra planificación. De la misma forma, la evaluación pronóstica nos permite tomar un rumbo determinado, elegir una orientación particular. Eso, por ejemplo, es útil a la hora de, si queremos implementar un proyecto en el aula, podemos mediante algún instrumento de evaluación pronóstica, conocer cuáles serían los pasos convenientes a realizar según los conocimientos previos de nuestros alumnos o las ideas que tienen sobre alguno de los temas del proyecto, por ejemplo. Pero la herramienta más importante y sobre la que me quiero detener particularmente es en la evaluación formativa o también conocida como evaluación continua. La evaluación formativa es aquella que busca mejorar constantemente el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos evaluando todo el tiempo a través de distintos instrumentos o metodologías de evaluación, podemos obtener información sobre los resultados de aprendizaje obtenidos y sobre los procesos de aprendizaje que están pasando nuestros estudiantes. Eso nos permite poder, por un lado, brindarles una retroalimentación sobre sus procesos que les permita reorientar sus esfuerzos, por ejemplo, y también nos sirve como docentes para comprender de qué manera mejorar nuestras estrategias de enseñanza. Es decir, que la evaluación formativa nos permitirá observar avances y dificultades en el proceso y en base a eso tomar decisiones y hacer ajustes, tanto en nuestros procesos, insisto, como en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Es importante destacar que lo que vamos a evaluar son los procesos y no los resultados únicamente. La función que cumple en este caso es una función de orientación y de ayuda a los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Veremos a continuación, cuando empecemos a introducirnos en los distintos instrumentos de evaluación, que si bien la evaluación continua parece compleja de implementar y que requiere un mayor trabajo, si bien es posible que así lo sea, hay distintos instrumentos que podemos utilizar para favorecer estos procesos de evaluación, incluso cuando tenemos un grupo muy grande de alumnos o cierta dificultad para tomarnos el tiempo de evaluar individualmente uno por uno y dar una devolución de sus procesos. Veamos entonces algunos ejemplos de instrumentos de evaluación. Es importante destacar que en el archivo que está subido a Moodle junto con este video van a encontrar un recursero, digamos, un archivo con recursos de instrumentos de evaluación que es muy útil para que revisen y puedan implementar en sus clases. Bien, veamos. Tenemos diferentes instrumentos de evaluación, pero como veremos, no, los instrumentos no se corresponden necesariamente con una función de evaluación. Yo puedo utilizar una monografía para una evaluación sumativa, probablemente se adapte mejor el instrumento a esa función de la evaluación, pero también podría utilizar la monografía en una estrategia de evaluación formativa. De la misma manera, el cuestionario, por ejemplo, podría ser utilizado para una evaluación sumativa, una evaluación diagnóstica o una evaluación formativa también. Es decir, que los instrumentos no se corresponden necesariamente con las funciones de la evaluación, sino que depende en el contexto de qué estrategia los utilicemos, es la función que van a adquirir. Pero en definitiva, para lo que nos sirven los instrumentos es justamente para relevar esta información, para tomar esta información de nuestros estudiantes. Es importante destacar, y lo repetimos, que la evaluación no es algo que tiene que suceder solamente en 2 momentos en el cuatrimestre, sino que es algo que puede suceder de manera constante. Por eso es importante contar con una variedad de recursos e instrumentos de evaluación para poder justamente implementar durante el desarrollo de todo nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje. Veamos ahora entonces un apartado sobre el rol de la evaluación frente a los aprendizajes del siglo XXI. Como ya hemos mencionado varias veces en este curso, las competencias del siglo XXI, esas demandas que hoy en día tenemos del mercado y de la sociedad en general, tienen que ver, por ejemplo, con el pensamiento crítico, con la creatividad y la innovación, con la resolución de conflictos, con la flexibilidad, adaptabilidad y automotivación. Pensemos entonces en la dificultad que implica evaluar estos aprendizajes. Es muy difícil evaluar la resolución de conflictos en un parcial. Muy difícil evaluar la flexibilidad en un parcial. Este tipo de capacidades, este tipo de competencias requiere necesariamente de una evaluación formativa o una evaluación continua, de una evaluación del proceso. Una evaluación donde nosotros podamos ver en diferentes momentos, en diferentes actividades, mediante diferentes estrategias de enseñanza, qué aprendizajes obtuvo el alumno en estos ítems, que no son fáciles de calificar. Generalmente es muy difícil ponerles una nota a un alumno en resolución de conflictos, pero que es necesario que podamos, así como que podamos enseñarlos, que también podamos evaluarlos y que también podamos darles una devolución a nuestros estudiantes al respecto de su avance en estas competencias. Para eso se vuelve muy importante trabajar con rúbricas. Hay un curso específico de rúbricas de evaluación que les recomiendo, pero de todas formas, la rúbrica lo que permite es poder brindar devoluciones constantes y además brindar una idea de evolución de los aprendizajes. Es decir, cuando evaluamos con una rúbrica de evaluación, esas grillas donde nosotros ubicamos al alumno en un nivel de logro, podemos ir dándole a ese alumno diferentes devoluciones que le permitan ver su progreso en cada uno de esos ítems. Por eso, me parece importante cerrar esta presentación
resaltando la importancia de la evaluación formativa como parte de las estrategias de enseñanza y aprendizaje y como parte de la mejora de la calidad de la enseñanza en el nivel superior. Veamos entonces una pequeña síntesis de lo que vimos en esta clase. Primero vimos a la evaluación como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, que nos permite registrar y valorar los conocimientos, pero que antes debemos preguntarnos, antes de elegir un instrumento de evaluación, ¿por qué evalúo? ¿Para qué? ¿Qué quiero evaluar? ¿Cómo lo voy a evaluar? ¿Y quién lo va a evaluar? También vimos el por qué evalúa en base a los distintos formatos de evaluación, los distintos tipos de evaluación, según la función que cumplen dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y en base a eso, buscar los instrumentos de evaluación más apropiados para recibir, recopilar la información que estoy buscando. La bibliografía con la que se trabajó este recurso es el libro de Feldman, Didáctica General, el capítulo dedicado a la evaluación, y el artículo de Martínez Barrera, El rol de la evaluación frente a los aprendizajes del siglo XXI. Les recomiendo enfáticamente revisar el resto de los contenidos subidos al Moodle para que puedan complementar la información trabajada en esta clase. Además verán la actividad de evaluación de este curso, que consiste en la planificación de una clase, utilizando los elementos que trabajamos en la clase anterior y en esta, los objetivos, propósitos, competencias, desarrollo con las distintas partes del desarrollo y por supuesto la presentación de una estrategia evaluativa. Así que les agradezco profundamente haber escuchado y nos encontramos la próxima.